¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este viernes 10 de julio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comenzamos escuchando la lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán, su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, el Señor, a través de estas palabras del profeta Oseas, nos hace una invitación a reconsiderar nuestra fe. Nos hace una invitación a arrepentirnos de habernos apartado del camino de Dios, de los mandatos de Dios, habernos endiosado a nosotros mismos y haber puesto nuestra propia palabra, nuestros propios mandamientos como el camino de la salvación, o haber puesto la confianza en otros como el camino de la salvación. Por eso comienza siendo un recuento de todos aquellos aspectos que el pueblo de Israel comenzó a vivir y comenzó poco a poco a olvidar. Dice: ya no nos salvará Asiria, ya no nos salvarán los pueblos que están a nuestro alrededor, ya no vamos a confiar en el ejército poderoso del país vecino del norte, ya no vamos a confiar en el ejército o en las estrategias políticas o en las estrategias económicas de los países altamente desarrollados. Vamos a confiar en ti, Señor, porque solo en ti podemos reverdecer, solo en ti podemos florecer. Ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. ¿Cuántas veces nosotros consideramos que solo lo que hacemos, que solo lo que pensamos es lo más efectivo? En realidad, desde la época moderna, hablemos de los siglos XVII, XVIII, no se diga del siglo XIX, del siglo XX y en pleno siglo XXI, nosotros poco a poco le hemos dicho a Dios: no queremos saber nada de ti. Si tenemos un Dios, ese Dios somos nosotros. Y estamos viendo las consecuencias de esa negación de nuestro Dios. Y esas consecuencias se viven desde los niveles personales, ¿no? La enfermedad del siglo XXI, una de ellas es la depresión. ¿Por qué? Porque confiamos solo en nuestras manos, confiamos solo en nuestras capacidades y en nuestras obras. Aguas, hermanos, que allí justamente está el camino de no encontrar una respuesta a tantas interrogantes, que solo en Dios y solo a través de la fe podemos nosotros transformar, ¿no? Nosotros hemos comenzado quizá a desintegrarnos y a vivir situaciones en torno a aspectos de la familia, aspectos sociales, aspectos de justicia, aspectos de política, en fin, a muchas realidades
donde nos hemos olvidado de nuestro Dios. Oseas nos recuerda el día de hoy, volvamos a hacer alianza, confiemos en la palabra de Dios, hundamos nuestras raíces en Dios y entonces comenzaremos a reverdecer, a florecer. Comenzará una nueva situación en nuestra vida, aquella de la palabra de Dios, aquella de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha señalado en todo momento. Pero no nos olvidemos de Dios, muy queridos hermanos. Ahí está nuestra tarea y nuestro aspecto diario de conversión y de reconsiderar el camino de Dios. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, frente al mal, la sencillez de la paloma, la sencillez y la humildad de dejarnos tocar por Dios, de dejarnos hacer por Dios, de confiar en su palabra. No tengamos miedo. Dios nos ha hecho, Dios nos ha dado su palabra, Dios ha creado el mundo, Dios ha creado el cosmos, Dios ha ordenado todo lo que conocemos. Confiemos en Él, confiemos en su palabra. La sencillez de la paloma frente al mal y la astucia de la serpiente frente a las realidades de mal. Esa astucia que a veces utilizamos mal y egoístamente para nuestros propios fines, para nuestro propio beneficio. Dejemos esa astucia frente al mal y sepamos serpentear, sepamos escabullirnos de todas esas tentaciones que se van planteando a lo largo de nuestra vida y ante las cuales muchas veces sucumbimos. Tengamos esa virtud de la paciencia, practiquémosla y entonces sabremos que el reino de Dios se convertirá en una realidad en nuestra vida que se irá perfeccionando de día en día. Necesitamos el día de hoy mucha humildad, hermanos, mucha humildad porque a veces, más bien diría yo, no sabemos qué hacer, porque confiamos demasiado en nosotros mismos, en nuestros planes, en nuestras estrategias, o confiamos demasiado en los pronósticos meteorológicos, en los pronósticos estadísticos, en los pronósticos obras de las manos del ser humano, ¿no? Y desconfiamos de la palabra de Dios. Y somos más bien astutos para el mal. Dejemos la astucia para caminar en el bien. Ahí está otro compromiso para nosotros. Que todos tengan un buen día, hermanos.